Oye, pero ¿qué ocurre cuando sí tengo una pérdida real y profunda? No tengo apego con mi hijo, pero lo perdí y su muerte ha sido la pérdida más grande de mi vida. ¿Qué hago? ¿Es una pérdida real? Sí, es una pérdida real. Fíjate bien, las otras pérdidas son ficticias en términos de que me peguen la huella de abandono, mi sufrimiento es real, pero lo que tengo que resolver es la huella de abandono. Y luego me doy cuenta de que no he perdido nada. Pero ese es otro procedimiento. Lo veremos vía la huella de abandono. Aquí te estoy hablando de con apego o sin apego, perdiste a tu hijo y estás sufriendo. ¿Qué hago? Tenemos que vivir el proceso de duelo. Viviendo el proceso de duelo, logramos trascender la pérdida. ¿La pérdida es real? Sí. ¿En ocasiones nos toca perder? Sí. Por supuesto que a veces perdemos. Y perdemos de todo. Podemos perder la salud, podemos perder dinero, podemos perder vínculos. Así es la vida. La vida es un toma y daca. Pero ¿qué hago cuando he perdido algo y siento que me fracturó internamente? ¿Qué es lo que hago? Vivo un proceso de duelo. En lugar de estar quejándome, la queja no forma parte del proceso de duelo. Las personas creen, me estoy desahogando. No, eso no es desahogo. Eso es retroalimentación. ¿Cuál es el genuino desahogo? El verdadero desahogo, el genuino desahogo está en el proceso de duelo. ¿Cuáles son los pasos del proceso de duelo? Toma nota, por favor. En el momento en que se produce una pérdida, la persona tiene que aceptar el principio de realidad. Es el primer paso. Si no acepto el principio de realidad, no abro el proceso de duelo. Y entonces ocurre que se forma un duelo postergado. Hay muchas personas que niegan la pérdida. ¿Cuál es una forma específica de negar la pérdida? Anótale la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué murió? ¿Por qué perdí mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta no es por qué, sino para qué. Y la pregunta ¿para qué? Es para desarrollar mi conciencia. Es un punto de fricción que cuestiona mi conciencia y que voy a tener que trascender. ¿Por qué ocurrió? Porque ya ocurrió. Hay motivos infinitos para que ocurra. Y lo analizaremos en los cursos avanzados. Los motivos infinitos que existen para que ocurra todo lo que existe. Todo lo que existe está profusamente interconectado. Y hay razones cósmicas para lo que está ocurriendo. Las estudiaremos en su momento. Pero simplemente te quedas frente a la evidencia de que ya ocurrió, ya ocurrió. Es evidente, ya ocurrió. Tu hijo lo adorabas, pero ya se murió. No, pero ¿por qué? No. Si tú dices por qué y por qué y por qué, postergas el duelo. No abres el proceso de duelo y al cabo de 15 o 20 años sigues llorando a tu hijo. Y nunca viviste el duelo, porque nunca lo comprendiste. Recuerda el aforismo, la pérdida dura lo que tarda en aceptarse. La pérdida de lo que sea, un coche, una pluma o un hijo. La pérdida dura lo que tarda en aceptarse. Y el sufrimiento dura lo que tarda en comprenderse. Aquí juntamos los dos aforismos. La pérdida dura lo que tarda en aceptarse y el sufrimiento dura lo que tarda en comprenderse. Punto número 1. Si hay pérdida, inmediatamente tiene que haber aceptación del principio de realidad. ¿Ya se murió? Sí, ya se murió. Es el punto número 1. Habiendo aceptación del principio de realidad, entonces se abre otra posibilidad de iniciar el duelo. Muchas personas postergan ese duelo. Es famoso, durante un tiempo sacamos una foto a un perico de Uruapan y lo puse en la página. Porque llegaron y me dijeron lo del por qué le pasó a mi perico. Me dijo, murió una persona muy querida de la comunidad y no tenían dónde velarlo. Y me dijeron, ¿lo podemos velar en tu casa? Sí, por supuesto. Les presté la casa para velarlo. Pero tenemos un perico muy parlanchín. Entonces encerré al perico en el baño y lo cubrí y listo. Y se iba a cabo el duelo. A los 15 días murió otra persona y me dijeron, perdóname, estamos encajados, pero pues tampoco tenemos dónde velarlo. ¿Nos prestas la casa para velarlo? Sí, hombre, claro. Y nos aventamos un segundo duelo a los 15 días. Y lo mismo, guardé al perico en el baño y el duelo ya. Después del segundo duelo, estamos comiendo y el perico empezó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa con...? Y el perico, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? También.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasó al perico? Digo, después descubrimos que las personas se metían al baño a desahogarse. Y cuando pasaban al baño durante el velorio, ¡ay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El pinche perico yendo, ¿por qué? Salía una y entraba otro, ¡ay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que se quedó rayado el cabrón. Y le decíamos por eso, no te pongas como el perico de Uruapan. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no, porque ya ocurrió. Si es el por qué, no abres el proceso de duelo, está claro. Es ya ocurrió, lo acepto. Punto número 1, aceptación del principio de realidad. Punto número 2, contacto con la emoción. Un contacto con la emoción. Este contacto con la emoción, ¿qué es? Es evocar precisamente la pérdida. Es evocar a tu hijo o a tu padre que ha muerto, o a tu madre, o a tu hermana, o a tu cónyuge. Y entonces evocas a la persona. Las personas quieren huir del muertito. Ay, ya ni pienses en él. Ya ni No. Al contrario, es el momento de pensar en él. Es el momento de pensar cuánto lo amaba. Es el momento de pensar cuánto disfruté y el momento de pensar, ya lo perdí. Sí lo perdí. Ya se murió. Este ciclo terminó. ¿Qué te va a producir eso? Una emoción específica, hermosa. La tristeza de la pérdida. Muy bien, descubre la dimensión de la tristeza, el alcance de la tristeza. Es contacto con la emoción, porque las personas dicen, no quiero sufrir. Y entonces reprimen el duelo, postergan el duelo o niegan la realidad. ¿Cómo te sientes? Perfecto. Yo pensé que me iba a afectar la muerte de mi madre, pero fíjate que no. Super cool, lo entendí, lo acepté y se están tragando el duelo. 15 años después les estalla una crisis de un duelo reprimido, 2 años, 3 años, 10 años, 15 años después, la crisis, porque nunca procesé el duelo. Bien, no queremos reprimir, reprimes cuando te tragas la emoción, no queremos negar, niegas cuando desconoces la realidad. Acepto que ya se murió y no reprimo la emoción, tengo tristeza, contacta con tu tristeza. Segundo punto, fíjate bien. Primero, aceptación del principio de realidad. Segundo, contacto con la emoción. Tercero, expresión de la emoción. Aquí sí viene el desahogo, no la retroalimentación. Expresión de la emoción. Voy a sacar mi emoción, voy a sacar mi tristeza. ¿Cómo la voy a sacar? Escucha bien, en línea recta. Le llamamos llorar en línea recta. ¿Qué vas a hacer? Vas a llorar y llorar y llorar hasta que agotas la expresión de la emoción. Esto es importante. Las personas no lloran en línea recta. Lloran un cachito acá, se van al cine, lloran un poquito en el cine, regresan, se van a cenar y ya se van a meter a bañar, y lloran otro cachito y ahí la van llevando. Se van chiquiteando el llanto durante años y nunca se desahogan. No, trabaja la emoción y llora en línea recta. Vas a llorar en línea recta hasta que salió lo último. Fíjate bien, el desahogo es análogo a un vómito emocional. El vómito no es placentero, pero es liberador. Cuando una persona comió algo que le asentó mal, que no puede digerir, que es lo mismo que vivir una experiencia que no puedes digerir, la tiene que sacar. Y la persona la va sacando el vómito, pero ya cuando empiezas a vomitar dices, pues qué bueno que ya estoy sacándolo. Y no es agradable, pero es liberador. Y hasta que echas la última arcada. Sientes que están los ojos. Y dices, ya acabé. Esta sensación, ya terminé, es cuando te enjuagas la boca, te metes a bañar, limpias todo el salpicadero que hubo. Ya terminé. Y entonces te sientes en perfecta paz. Es cuando te enjuagas la boca y dices, ya descansé. Fíjate bien, anótalo por favor. La expresión de la emoción alcanza la última arcada de sufrimiento hasta que la persona experimenta una paz profunda. Ya salió todo lo que tenía que salir. Esto es llorar en línea recta. Lo más recomendable es llorar de inmediato, es hacerlo a fondo y no parar hasta que terminas. Te puedes encerrar una semana a llorar. Te encierras una semana a llorar y lloras y lloras y lloras y lloras hasta que sacas todo. Y una vez que has sacado todo, entonces descansas. Hay un descanso profundo, realmente extraordinario.
¿Cuál es el paso que sigue? Un paso interesantísimo. Una vez que tú has sacado toda la emoción, una vez que te vuelcas en línea recta, sacas tu tristeza, tu desesperación, fíjate bien, pero tiene que ser una participación activa, esto es muy importante. Las personas están acostumbradas a sufrir en chiquito y entonces se desahogan así, ando triste. No. Pega de gritos, cabrón. Sí, si puedes moverte, mucho mejor. El movimiento ayuda a procesar las emociones. Si puedes caminar por un jardín, gritar en un jardín, tener la ocasión de expresarte, encerrarte en un cuarto o en un consultorio de un terapeuta y agarras una raqueta, un bat y contra unos cojines y es mierda y pinche vida. Despotrica contra todo lo que quieras. Saca tu coraje, tu frustración, tu tristeza, tu impotencia, hasta que dices, ya terminé. ¡Wow! Es un descanso extraordinario, sanador. Realmente sanas con esta expresión profunda. Ya sacamos todo. Siguiente paso, anótale. Dar vuelta a la página. ¿Qué significa dar vuelta a la página? Significa ubicar el proceso de duelo en la dimensión del olvido. Fíjate bien. Esto cierra un ciclo en una forma preciosa. Me dice, ¿en el olvido? ¿Tú crees que voy a olvidar el duelo y todo lo que viví con mi papá, con mi mamá, con cáncer y con todos los problemas que... ¿Tú crees que lo voy a poner en la dimensión del olvido? Sí, por supuesto. ¿Qué crees que ya no me voy a acordar? No. El olvido no es Alzheimer. El olvido no es amnesia. ¿Qué es el olvido? La gente no olvida porque no entiende lo que es el olvido, porque no sabe lo que es el olvido. Anótale, ¿qué es el olvido? El olvido es una dimensión psicológica del recuerdo que consiste en comprender que lo que ya ocurrió ha terminado. Eso es el olvido. Es algo portentoso. Una dimensión psicológica del recuerdo, no es que es amnesia, no, sí te acuerdas, pero es una dimensión psicológica del recuerdo que consiste en comprender que lo que ya pasó ha terminado. A través de este proceso de olvido, las personas desconectan el pasado del presente. Fíjate bien, si tú puedes decir, sí estuvo muy difícil, sí, no fue agradable, no, para nada. Sufrí, sí sufrí, lloré todo lo que tenía que llorar, pero ya terminó. Ya se acabó. Lo que ya pasó ha terminado. Esta comprensión es una epifanía amorosa. La persona vuelve a nacer, la persona se restituye, se recobra, pero tiene que comprender que tiene que dejar atrás ese mismo proceso de duelo. La persona entonces vuelve a su placer habitual, vuelve a su alegría cotidiana, se siente ligero porque ya la emoción negativa no lo deprime, no está anclado en lo que se tragó, en lo que negó, lo expresó, gritó, berreó, se liberó, sientes una expansión. ¿Cómo le llamamos a esto? Anótale, proceso de resiliencia. La persona tiene la capacidad de dejar atrás, tiene la capacidad de olvidar, tiene la capacidad de restituirse, da vuelta a la página, maravilloso. ¿Qué empieza entonces? El quinto paso, que cierra la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad que tienen los organismos vivos para sobrevivir a experiencias extremas. Eso es la resiliencia. Un bosque con resiliencia sobrevive a las plagas. Una sociedad en resiliencia sobrevive a hambrunas o a carencias de agua. O sea, una persona resiliente es aquel que le llueve tupido. Se murió mi madre, se murió mi hermano, se murió mi primo, perdimos la fábrica, me quedé sin trabajo, pero aquí estoy, sobrevivo. Vivo mis pérdidas, las libero y pongo el duelo en la dimensión del olvido. Y entonces, el siguiente paso es esto, la reinvención del principio de realidad. Es aprender a vivir sin la persona, o sin la fábrica, o sin la pierna, o sin el duelo de lo que estés haciendo. Este proceso de duelo que es absolutamente liberador. Y entonces comprendes algo increíble, magnífico. Comprendes que el sufrimiento no está en el hecho, sino en la actitud frente al hecho. Una persona me dice, sufro porque me cortaron la mano.
Le digo, no es verdad. ¿Cómo no va a ser verdad? Me cortaron la mano y sufro porque no tengo mano. No, no sufres porque te cortaron la mano, sufres por tu actitud frente a tu mano cortada. ¿Cómo? Lo verás. Pasa el tiempo, vive el duelo de la pérdida de la mano, contacto con la emoción, expresión de la emoción, todo. Olvido y de repente la persona es feliz. Hay muchas personas sin una mano, son felices. El manco de Lepanto, Cervantes, escribiendo la novela más humorística, alegre, filosófica y extraordinaria, Quijote, el manco de Lepanto, en una cárcel y con esa capacidad creativa. ¿Qué ocurre? No sufres porque te cortaron la mano, porque si sufrieras por eso, vas a sufrir toda la vida, porque la mano no te va a volver a crecer. Pero lo cierto es que pasado un tiempo dejas de sufrir y sigues sin la mano. Entonces, ¿qué era lo que te hacía sufrir? No la mano cortada, porque seguirías sufriendo, sino tu actitud frente a la pérdida. Un proceso de duelo que no habías terminado. Pero cuando lo vives, lo trasciendes. Este es un mensaje muy poderoso. Puedes trascender toda pérdida. Toda pérdida la puedes trascender. Y la puedes trascender más rápido de lo que te imaginas. Vivimos este proceso de duelo. ¿En qué consiste el último paso? Reinvención de la realidad. Voy a aprender a vivir sin mi padre, o sin mi hija, o sin mi fábrica, o sin mi pierna. Y tengo que hacer una reinvención, un acto creativo. Es como si estás en una casa y de pronto se pierde un mueble y ya no está el mueble y queda el hueco. Y se nota el hueco. Pero si reacomoda los muebles todos, ya no se ve el hueco. Es como un cuadro que está en la pared y se cae y se rompe y queda la marca de la sombra del cuadro. Repintas o pones otro cuadro, porque si no, siempre estás viendo el hueco. Estás viendo el hueco. La reinvención de la realidad implica, anótale, el reacomodo de los actores de mi principio de realidad que me permiten iniciar un nuevo ciclo en donde ya no está aquello que perdí. Ya no está. El hombre que se encerró en la habitación con su hijo ahí, donde murió, trazó el hueco de la pérdida y por eso no podía trascender. Ahí está el hueco. No. Lo convierto en una biblioteca, en un cuarto de estudio, en una, yo qué sé, y transformo ese cuarto. Y entonces empiezo otro ciclo con un acto creativo. Un acto de transformación de mi proyecto de vida. ¿Estamos claros? Con esto cerramos este proceso de duelo. Muy bien, muchísima atención, por favor. Fíjense bien, toda esta visión nos lleva a la comprensión profunda del duelo. Dicen, el paso del tiempo cura las heridas. No es el paso del tiempo. Es la comprensión de la pérdida lo que cura la herida. Esa comprensión toma tiempo, por eso dicen con el tiempo se te cura la herida. No es con el tiempo, es con la comprensión. Comprensión igual liberación. Este es el proceso de duelo. El proceso de duelo es en el fondo un proceso cognoscitivo. Lo cierras y te liberas a ti mismo de ti mismo. Y toda pérdida te lleva a una mayor comprensión. Entonces, comprendemos la resiliencia. La resiliencia es el proceso donde se dio la pérdida y al final la pérdida se convirtió en ganancia. Soy otra persona, soy una persona más plena, soy una persona más realizada, que cerró un ciclo y está viviendo otro ciclo. Personas que se me acercaron aquí a comentarme, tuve esta pérdida, murió tal persona, estoy viviendo un divorcio. Le digo, escucha todo en el curso, escucha. Estás cerrando un ciclo espléndido y estás abriendo un nuevo ciclo. Y cuando abras el nuevo ciclo vas a ser una persona más plena que antes. Pero cuando estás en el agujero, en el pozo, dices, es imposible. No, es perfectamente posible. He visto a miles de personas salir del pozo y sale renacido, sale renovado, pero no con una varita mágica, sino con un trabajo profundo, con un trabajo amoroso, teniendo la comprensión, pero lo puedes lograr más rápido de lo que te imaginas y con mayor profundidad. El proceso de duelo se puede acortar muchísimo, depende del nivel de conciencia que tengas. Depende de cómo vives el duelo. No te programes a un duelo de años. Puede ser de meses, puede ser de semanas. Hay personas que viven duelos en minutos. Y esto suena como de ciencia ficción a la inmensa mayoría de terapias tradicionales que te dicen, no, este es un conflicto horrible, qué pérdida. Porque están hablando de las pérdidas desde la huella de abandono. Entonces dicen, en mi experiencia las personas tardan 2 años en cerrar. Claro. Y pueden tardar 5,
porque están con la huella de abandono. Pero si tú resuelves la huella de abandono, el proceso de duelo le llamamos el duelo ideal. Es el duelo que no te pegue en la huella de abandono. Y un duelo que puedes procesar muy rápido. De hecho, una persona lúcida y despierta da por muertos a todos sus seres amados. Y cada vez que los ve dice, ¡ay, todavía estás aquí! ¡Qué maravilla! Te voy a disfrutar intensamente. Estoy preparado para la muerte. ¿Cómo me va a sorprender la muerte? La muerte no puede ser una sorpresa. La muerte siempre es una ratificación. Ya se moriste, no sabía la fecha, pero ya sabía que te ibas a morir. Y cualquier día me muero yo. Y hay que estar preparados para cualquier cosa en cualquier momento. El que no está preparado para cualquier cosa en cualquier momento no está preparado para nada. ¿Estamos claros? Por favor, haz tu compromiso de duelo, vívelo a fondo, vas a salir adelante. Es un ciclo que se cierra. Un aplauso grande, por favor. Vámonos tendidos. Fíjense bien. Venga.